Fue 5 veces rechazado por Colo-Colo. Intentó probarse en la U. Tampoco lo aceptaron. Comenzó jugando como central. Se consagró como lateral derecho y terminó jugando de líbero. Participó en un Mundial de Fútbol. Levantó junto a Colo-Colo la Copa Libertadores de 1991. El Chano Garrido, uno de los mejores defensores de la historia del fútbol chileno. Garrido. Le cae ahí, sí. A Garrido. El centro de Garrido. Y Ever Revetria. Ahí viene Garrido. Lizardo Garrido, una leyenda de Colo-Colo, es un ejemplo de perseverancia. Intentó unirse a las divisiones inferiores del equipo albo en 6 ocasiones. A pesar de recibir 5 negativas, Chano no se rindió y finalmente logró unirse al equipo cadete del equipo albo en su 6º intento. Hizo su debut en 1975, pero tuvo que esperar 5 años para convertirse en titular en el equipo popular. Entre 1977 y 1979 estuvo cedido en calidad de préstamo a Colchagua y Trasandino. Durante su tiempo en el equipo andino fue entrenado por Hernán Clavito Godoy, quien, según las palabras del jugador, desempeñó un papel fundamental en su carrera como futbolista. En 1980 regresó a Colo-Colo y el técnico Pedro Morales lo utilizó como defensor en varios partidos de la temporada, ya que los dos titulares, Leonel y Atilio Herrera, habían tenido un bajo rendimiento en la Copa Libertadores. Sin embargo, fue en la posición de lateral derecho, donde Lizardo Garrido brilló en el equipo popular. Esta posición estaba ocupada por Mario Galindo y su suplente Gabriel Lito Rodríguez, pero Morales lo ubicó en ese puesto, y el fútbol chileno descubrió en Garrido a un lateral excepcional, que destacaba tanto en defensa como en el ataque. En 1981, uno de los mejores años de su carrera, Garrido y sus compañeros lograron el campeonato Boyagol y el torneo oficial. Además, fue elegido el mejor futbolista de esa temporada y clasificó junto a la selección nacional al Mundial de España 82. Garrido debutó en la selección nacional en 1980 en un partido contra el Fluminense de Brasil y se convirtió en titular durante todo el trabajo clasificatorio para España 82, liderado por el técnico Luis Santibáñez. Un proceso exitoso que elevó las expectativas del país. No obstante, el Mundial resultó ser una pesadilla para el equipo chileno, ya que perdió sus 3 partidos con Garrido jugando los 2 primeros. La Roja terminó en la antepenúltima posición en la tabla final de España 82, siendo la peor actuación que se recuerda de un equipo chileno en una Copa del Mundo. Al regresar a Chile, el equipo fue fuertemente criticado por la prensa y los aficionados de la selección. Lizardo Garrido no fue la excepción, y durante lo que restaba de 1982, el joven defensor no repitió la actuación del año anterior. El comienzo de 1983 no pudo ser peor para Garrido, ya que fue prácticamente ignorado por el nuevo entrenador de la selección nacional, Luis Ibarra, quien estaba preparando el equipo para la Copa América de ese año. Para empeorar las cosas, en un partido entre Colo-Colo y la Universidad Católica, Garrido sufrió una fractura en 2 costillas al ser impactado por la rodilla de Patricio Mardones, lo que prácticamente marcó su despedida momentánea del fútbol en 1983. El inicio de 1984 fue mejor para el Chano. Junto al equipo albo logra una nueva corona, al obtener en abril de ese año el título de 1983, campeonato que se alargó demasiado. Por ello, su final en 1984. Después de 2 años alejado de la Roja, en esa misma temporada es nominado por Vicente Cantatore a la selección chilena, jugando un amistoso ante México. Durante el año 1985, Garrido participa en todo el proceso rumbo a México 86, donde la selección chilena se enfrenta a Paraguay en una instancia crucial, el repechaje, y lamentablemente es eliminada por el equipo machetero, quienes logran derrotarlos y les impiden clasificar a ese mundial.
Tras esa dolorosa eliminatoria, en donde marcó un autogol en Asunción, Lizardo Garrido se ausentó por 5 años de la selección nacional. Orlando Aravena, en su gestión como técnico en el proceso Italia 90, prácticamente lo excluyó en sus convocatorias, excepto por una nominación en un amistoso frente a Uruguay en 1988, donde a pesar de ser citado, no tuvo participación en ningún minuto del encuentro. Con la llegada del técnico Arturo Salá a la tienda Alba en la segunda mitad de la década de los 80, se produjo un gran cambio para el Chano. El joven entrenador devolvió al experimentado defensor al centro de la saga, inicialmente junto a Óscar Rojas y posteriormente junto a Hugo González. En agosto de 1990, Colo-Colo controlaría los servicios del yugoslavo Mirko Josic, un técnico que entraría en la historia del club y del fútbol chileno. El estratega europeo convirtió al Chano en líbero. Intento de Bartichotto, Garrido, lesionado y todo Garrido, aplauso. Lizardo Garrido fue pieza fundamental en la obtención de la Copa Libertadores de 1991, el máximo título obtenido por un club chileno en toda su historia. Y bueno, y conseguimos el objetivo, se ganó, y nosotros nos damos cuenta lo que muestra la Copa, lo que significa para el colocolino la Copa cuando la llevamos a todo Chile. Ese mismo año fue titular en la Copa América 91, jugada en nuestro país, en donde nuestra selección tuvo una actuación decepcionante, terminando tercera, detrás de Argentina y Brasil. Ha cortado Garrido, el veterano jugador de Colo-Colo, 33 años. En 1993, el Chano parte al Santos Laguna de México. Lamentablemente este periplo fue un paso en falso para él, a ese entonces, veterano defensor, y solo duró una temporada, volviendo a Chile a fines de ese mismo año. En 1994, Garrido planeaba despedirse jugando una última temporada con Colo-Colo. Sin embargo, este anhelo se vio frustrado por el nuevo técnico, Vicente Cantatore, quien no aprobó su contratación. Esta situación dejó al jugador sin más opción que retirarse del fútbol profesional, sin poder cumplir su sueño de finalizar su carrera en el club al que consideraba su vida. Lizardo Garrido Bustamante obtuvo 15 trofeos jugando por Colo-Colo, 6 campeonatos nacionales, 6 Copa Chile, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Copa Interamericana. Jugando por la selección nacional fue internacional 44 veces. Participó en 2 eliminatorias mundialistas, España 82 y México 86. Jugó mundial, el de 1982. Y por la Copa América obtuvo un tercer lugar en 1991. Fue entonces una noche de 1999, en el estadio de Macul, que Lizardo Garrido se despidió con la presencia de destacados compañeros como Jaime Pizarro, Miguel Ramírez, Héctor Adomaitis, Patricio Yáñez y otros más. Además, contó con la participación de figuras internacionales como Oscar Ruggeri, Jorge Luis Burruchaga, Enzo Francescoli y Careca, quienes se pusieron la camiseta de Colo-Colo para esa ocasión tan significativa. Conclusión: Lizardo Garrido, a lo largo de su carrera, demostró una tenacidad admirable. Su recorrido estuvo marcado por numerosos desafíos y momentos destacados, desde su lucha por integrarse a Colo-Colo hasta su papel fundamental en la obtención de títulos significativos tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de enfrentar rechazos y obstáculos, el Chano Garrido persistió y se convirtió en una leyenda del fútbol chileno. Recordado por su entrega, versatilidad y contribución al éxito tanto de su equipo como de la selección nacional. Su despedida final en el Estadio Monumental el año 1999 fue un pequeño homenaje a su gran trayectoria, rodeado de compañeros destacados y figuras internacionales, marcando así el cierre de una carrera notable. Después de enfrentar el triste fallecimiento de su esposa en el 2018, Lizardo Garrido fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda. La enfermedad, que avanzaba sin piedad, puso a prueba nuevamente su fuerza y coraje. Su inquebrantable espíritu se mantuvo firme, incluso en medio de la difícil situación médica. Conforme los días se transformaban en semanas y los meses pasaban sin ceder,
el Chano se aferraba a cualquier rayo de esperanza. El uso de células madres donadas por su hija marcó un hito fundamental en su lucha contra esta grave enfermedad. Este fue mi pequeño homenaje a Lizardo Garrido, uno de los mejores defensores nacionales de todos los tiempos. Tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas. Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que yo me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te digo y te diré. Si le gustó el video, deja un like o un comentario o suscríbase al canal. En la descripción hay un enlace a mi blog donde podrá descargar revistas antiguas en formato PDF. Nos vemos.